más porque dice que los tiempos son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Y qué mejor aprovecharlos compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que Dios nos da. Aleluya, compartirlo contigo del otro lado, allí que tú nos sintonizas. Gloria al Señor. Y hoy hemos traído un tema tremendo. Vamos a hablar de cómo obtener la victoria que has estado buscando tanto tiempo. Vamos a hablar de los puntos claves para tener victoria en todo aquello que estamos persiguiendo en el Señor en nuestras vidas. Estos puntos claves te van a ayudar en este tiempo tan tremendo a obtener esa victoria por la cual has peleado por tanto tiempo. Estos puntos claves te van a ayudar, gloria al Señor, para que tú veas dónde está la trampa del enemigo y cómo tú puedes vencer vamos a decir, las trampas del enemigo en tu vida y salir victorioso y alcanzar todas esas cosas que Dios tiene para tu vida. Gloria al Señor. Para lograr la victoria y la prosperidad en nuestra vida en Dios, no es automático. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero para ganar esas promesas están condicionadas. Las promesas de Dios están condicionadas. Es de acuerdo a cómo camines en la fe. Gloria al Señor. Y cuánto le hayas creído a Dios. Porque, hermano querido, muchas veces nosotros hablamos de cosas que Dios nos ha prometido, pero ¿cuánto le has creído a Dios? Muchas veces nos cansamos de esperar y empezamos a, como yo digo, a manotear por cualquier lado porque no llega la promesa del Señor. Tienes que saber esperar en Dios y tienes que saber que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Gloria al Señor. Tenemos que cooperar con Dios para participar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que saber cómo cooperar con Dios para que ese plan y ese destino que Dios ha trazado para nuestras vidas, para tu vida, se cumpla. Gloria al Señor. Y entonces vamos a ver en este día estos puntos claves para alcanzar a lograr todas las cosas que Dios quiere que nosotros logremos en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en lo que Dios ha puesto para ti. Gloria al Señor. Primer punto clave, pon a Dios primero. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que practicar diariamente. Dios es el número uno en tu vida. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, estás caminando mal. Nadie puede servir a dos señores o a dos amos, porque vas a odiar a uno y vas a amar al otro. Vas a ser leal a uno y vas a ser desleal al otro. Tienes que elegir a quién vas a servir. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al dinero. Por eso, dijo el Señor, yo quiero decirles que no se preocupen por su vida diaria. Si vamos a tener que comer, si no vamos a tener que comer, si tenemos alimentos, si tenemos vestidos. El Señor dice, no quiero que te preocupes por esas cosas, sino más bien que ponga la mirada en Dios, primer lugar. Aleluya. Dice, ¿acaso no es la vida más que la comida? Vamos a leer un poquito Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis, dice la palabra, verso 25, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué os afanáis? Dice el Señor. ¿Por qué te afanas por la vida, por la ropa, por las cosas materiales? No vas a poder servir a dos señores.
O servís al Señor Jesucristo o servís al Señor dinero. Entonces el Señor dijo, busquen el reino de Dios por encima de todas estas cosas. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas te van a ser añadidas. Ay, hermana, yo he buscado el reino de Dios, pero no se me añaden nunca. Fíjate bien cómo estás buscando el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. A veces buscamos el reino de Dios en cosas grandes que tenemos que decidir, pero no buscamos el reino de Dios en las cosas pequeñas que tenemos que decidir. Y ahí está el problema, porque en esas cosas pequeñas es donde se infiltra el enemigo y te lleva por un camino equivocado. Busca el reino de Dios, es buscar el gobierno de Dios sobre tu vida. Es buscar el gobierno de Dios sobre tu alma. Es buscar el gobierno de Dios sobre cada una de tus decisiones, sean grandes o pequeñas. Sean relevantes o sean irrelevantes, busca el reino de Dios. Aleluya. Hace un tiempo atrás, hablando yo con el Señor, yo escucho tanto que dice el Señor viene y yo creo que el Señor viene. Yo creo que el Señor viene. Algunos hasta están poniendo fecha de cuándo viene el Señor. No, el Señor viene en el año fulano y tal, porque en el año este va a pasar esto y en el año este. Hermano querido, Dios no te ha pedido que pongas fecha a su venida, sino que creas que el Señor vuelve otra vez. Y eso es lo importante. Pero yo estaba convulsionada con todas estas cosas, leyendo el Apocalipsis, leyendo el libro de Daniel y Señor, ¿qué es esto que estoy escuchando en el internet, en predicaciones, cuántas cosas? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Mira, hijita, no te preocupes por lo que las fechas y las cosas y esto. Busca mi reino. Si tú buscas mi reino, tú tienes que estar tranquila. Porque cuando nosotros habitamos en el reino de Dios, hermano querido, en la hora y en el día que el Señor venga por su iglesia, tú te vas con Él. Punto. Donde quiera que estés, en el momento que estés, tú estás en el reino de Dios, tú te vas con el Señor. Se acabó. La fecha, ¿para qué quieres fechas? ¿Que estás mirando el tiempo que te va a faltar para prepararte, para estar listo para el Señor? No. Tienes que estar listo hoy para el Señor. Hoy tienes que vivir en el reino de Dios. Hoy tienes que caminar en el reino de Dios. Si hoy estás caminando en el reino de Dios, tú no tienes nada que temer, porque el Señor viene por ti y el Señor te va a llevar. Él no te va a dejar. Jamás dejará a ninguno de sus hijos. Aún se esfuerza el Señor por ganar a aquellos que todavía no son sus hijos, para que no se queden y se pierdan. Imagínate si Dios va a abandonar un hijo. Jamás. Pero el mundo, me dijo el Señor, busca información. El mundo quiere decir los que no creen en el Señor, buscan información. Están deseosos de saber, oh, ya viene el fin, será este el año del fin del mundo, oh, que viene la gran tribulación. No, es la mitad de la tribulación. Después entraremos en la otra mitad de la tribulación. Oh, ¿qué? Y empiezan a buscar información por todos los medios posibles. Me dijo el Señor, tú no seas como la gente del mundo. No busques información. Tú busca mi reino. El Señor nos dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios. Tú no puedes servir a dos señores, mi querido hermano. O le vas a servir a Dios o le vas a servir a la riqueza. Entonces, hay algo importante que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra del Señor. Dice en el capítulo 6 de Mateo, que estábamos leyendo, versos 32 al 34, dice la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, quiere decir la gente que no cree en Dios, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Hermano, yo he escuchado profecías, aunque hablan de que hay que juntar mucha agua porque las hecatombes que se vienen van a necesitar agua, alimentos enlatados y un montón de cosas, hermano.
Pero la palabra del Señor me dice otra cosa. Me dice que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te añadirá todas las cosas que necesitas. Ahora, ¿vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en nuestra prudencia? ¿Vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos? Eso es lo que tú te tienes que preguntar en esta hora. Pero el Señor en la palabra nos dice, tú tienes que buscar mi reino. Eso es lo que tú tienes que buscar, mi reino, mi gobierno, hacer mi voluntad. Y las demás cosas, no te apures, yo te las voy a suplir. Aleluya. ¿Que acaso Dios no tiene poder para suplirte? ¿Acaso Dios no dio de beber al pueblo de Israel en el desierto donde no existía ningún manantial de agua? Y sin embargo el pueblo de Israel en medio de la sequía brotó agua de la roca, dice, y todos bebieron. ¿Acaso ese mismo Dios que dio de comer a un pueblo que habitaba en el desierto donde no había nada y les dio de beber, no te puede dar de beber y de comer en medio de la dificultad? Hermano, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos puesto nuestra confianza? ¿En el Dios dinero? ¿En las posesiones que tú tengas? ¿En las cosas que tú puedas guardar en una refrigeradora, donde sea? ¿O en el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿En el Dios que hace subsistir todas las cosas? Cuidado, mi hermano. Cuidado en qué estás creyendo. ¿Quién es el que tiene el primer lugar en tu vida? Gloria al Señor. ¿Podemos experimentar momentos de hambre en nuestras vidas? Claro que sí. Pero si estamos siguiendo a Dios y le estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas, esos tiempos pueden ser considerados como un par de páginas en el libro de nuestra vida y nuestro éxito final. Dios sabe lo que necesitamos. La promesa que tenemos en Mateo 6 es que si le buscamos a Él primero, Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos y cuando lo necesitamos. Pues muchas veces, hermanos, decimos, Señor, se me está acabando la provisión y tú nada, no me contestas. ¿Qué pasa, Señor? El Señor te dice, todavía no se te acabó. Todavía tienes algo, ¿verdad? Sí, pero ya en pocos tiempos ya se me va a acabar y no tengo trabajo y no tengo esto y no tengo lo otro. Pues, pero todavía tienes, ¿verdad? Tienes. Tienes que comer, tienes un techo, tienes un calzado, tienes un vestido. Pues sí, pero ya se me está acabando. Y hermanos, pensamos que el Señor es tonto, bobo. El Señor dice, si todavía tienes, no tienes por qué quejarte, porque todavía tienes. A veces queremos apurarle a Dios, porque ya se me acaba la provisión, Señor, ¿y qué? Dios nunca llega tarde a tu necesidad. Pero pon primero a Dios. Él tiene que tener el primer lugar de tu vida. Cuando tú pones primero a Dios en tu vida, ay, hermano querido, las bendiciones te seguirán a ti. Te seguirán a ti las bendiciones. No que tú te vas a estar afanado a buscar las bendiciones vienen detrás tuyo, vienen detrás de ti, porque Dios sabe cumplir su palabra. Si tú buscas el reino de Dios en tu vida primero, las demás cosas, dice la palabra, no lo digo yo, van a ser añadidas. ¿Le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer? ¿O será que tenemos que andar guardando latitas de comida y bebida por si acaso aquel día venga de tribulación y no tengamos nada? ¿Qué será, hermano? Yo no sé. ¿En qué Dios estás confiando tú? Pero yo estoy confiando en mi Señor. Aleluya. Vamos a ver la clave número 2. Sigue el convenio de pacto. El pacto que tú hiciste con Dios es muy importante. Cada uno de nosotros ha experimentado esa gracia salvadora de Dios cuando entramos en pacto con Dios, cuando aceptamos su salvación. Hay muchas analogías que se utilizan en la Escritura para definir una relación de pacto. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Habrá algún padre en la tierra
que no le dé lo que necesitan sus hijos? Sí, claro que sí, hay muchos. Pero el Padre del cielo no es como el Padre de la tierra. Ahí está el problema. Hay una gran diferencia con ese Padre del cielo con el Padre de la tierra. Entonces, Dios es el mejor Padre del mundo. Y Él nunca desampara a sus hijos. Aleluya. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Las ovejas de su prado. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el maestro y nosotros somos sus siervos. Cada una de estas analogías pinta un cuadro sencillo, una dependencia de Dios. Las ovejas dependen de su pastor. Los hijos dependen del Padre. El cuerpo depende de la cabeza. Los siervos o los sirvientes dependen de su maestro. Cada una de estas analogías que encontramos en la Biblia nos pintan un mismo cuadro. La dependencia que tenemos que tener en Dios. Porque Él es el que provee para nuestras necesidades. Él nos provee todo lo que necesitamos para ir al siguiente nivel, para enseñarnos y guiarnos, para ayudarnos a seguir adelante y vencer. Él es el Dios que tiene una porción de herencia para cada uno de sus hijos. Él tiene una porción para ti, Él tiene una porción para mí. Él tiene una porción de herencia para cada uno de sus hijos. Y Él quiere que tú tengas tu porción. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si nosotros no obedecemos su mandamiento en todo momento que Él nos ha puesto para obedecer, no podemos ver todas las provisiones que se hagan realidad en nuestras vidas. Es necesario nuestra obediencia a Dios para que podamos ver las necesidades o lo que nosotros necesitamos ser suplido, podamos ver que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Si rompemos el pacto en desobediencia, en rebeldía, en incredulidad, olvidamos a Dios y decimos, bueno, yo me las voy a arreglar sola, como pueda. Cuando tú rompes el pacto con Dios y te vuelcas al pecado, entonces ponemos en peligro nuestra herencia y nuestra victoria y nuestro éxito en la vida, lo que sea que tú quieras hacer. Entonces tienes que mantener ese pacto con Dios cada día. Es importantísimo. El pacto de obediencia a Dios. Recuerda que el Señor ha dicho, si ustedes me obedecen y hacen conforme a mi palabra, todo lo que yo les he prometido va a llegar a sus vidas. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice a nosotros hoy. Si tú permaneces en obediencia a Dios, aunque las cosas se pongan feas, aunque las cosas se pongan difíciles, si tú permaneces en obediencia a Dios, yo voy a cumplir mi palabra que te he prometido, la voy a cumplir al pie de la letra. Pero tú tienes que permanecer en obediencia a mi palabra, te dice el Señor. Vamos a ver la clave número 3. Busca la estrategia de Dios para alcanzar tu meta. Hay estrategias, hay estrategias de guerra. Y cuando tú tienes una promesa de Dios, vas a tener guerra. Cuando Dios te ha prometido algo, cuando Dios tiene algo con tu vida, vas a tener guerra. Olvídate, ahí empieza la guerra. Entonces tú necesitas la estrategia para atravesar por todas esas batallas y alcanzar la promesa que Dios tiene para con tu vida. El concepto de llegar a una meta es sabio y es bíblico. Fíjese, en Filipenses capítulo 3, Pablo escribió, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante
y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. No lo he logrado, dice Pablo. Espérate tantito, todavía no lo he logrado, todavía no soy perfecto, todavía no tengo todo clarísimo, pero prosigo, porque quiero alcanzar todo aquello para lo cual Dios me ha llamado. Quiero lograr la meta. O sea que, hermano, tenemos que tener metas en nuestra vida y tenemos que perseguir esas metas hasta lograrlo. Dice, para mí, dice Pablo en Filipenses 1, 20, 21, dice, para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es mucho mejor. Qué preciosa palabra. Una vez más, Pablo trae la victoria, el éxito a una perspectiva eterna, ¿verdad? Vivir para Cristo y para lograr todo aquello que Dios nos ha puesto para lograr en la vida. Y honrarlo en todo lo que hacemos nos trae, o nos lleva, mejor dicho, a la victoria final y a la prosperidad. Si vivimos o morimos, eso no importa, somos de Cristo. Aleluya. Muchos santos honorables en la historia de la iglesia han derramado su sangre como mártires por Cristo. Gloria al Señor. Y tenemos muchas historias bíblicas sobre todas estas personas que dieron su vida, dieron todo por el Señor. Gloria a Dios. Pero también lo son aquellos que viven siguiendo a Cristo y haciendo su voluntad. El no amar sus vidas hasta la muerte. El poner primero al Señor y tener ese sentimiento de que Cristo es lo mejor en nuestras vidas. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Era lo mejor, lo más hermoso, lo más excelente. Y si tengo que morir, pues muero. Más rápido voy a estar con Él. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tiene un destino dado por Dios. Es una parte de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Pero realmente, ¿qué significa tener una herencia en Dios? Vamos a ver esto. ¿Qué significa el que tengamos una herencia con Dios? Porque eso es importante. Hablamos de herencia, pero muchas veces no entendemos lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué es una herencia? Bueno, hay muchos versículos bíblicos que podríamos aquí mencionar para hablar de herencia. Vamos a ver algunos de ellos. Si tú tienes una Biblia allí, te invito para que compartas esta lectura con nosotros aquí. Vamos a leer en el Salmo capítulo 16. Salmo 16 y versículo 5. Dice la palabra: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia. Aleluya. Esa es la herencia más grande que tenemos al Señor. Nos habla de herencia, pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, y capítulo 5 y verso 5, nos dice la palabra, aleluya, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También nos habla de herencia, la tierra por heredad. Gloria al Señor. Hay muchos otros pasajes bíblicos que también nos hablan de herencia. En Hechos, capítulo 26 y verso 18. Gloria al Señor. Vamos a leer también este verso. En Hechos, capítulo 26, verso 18, dice la palabra: para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Nuevamente vemos la palabra herencia entre los santificados, entre los que fueron hechos santos. Y Colosenses capítulo 1, verso 12 dice la palabra: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué precioso, hermano. Que ser participante de esa herencia, de ser llamados santos en Dios. Gloria al Señor. Y por último vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5 y versos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos una herencia preciosa en Cristo. Tenemos una herencia del Espíritu. Tenemos algo precioso que Dios ha destinado para nuestras vidas. La herencia describe las porciones, el derecho de nacimiento, de patrimonio, es un derecho de propiedad. Como creyentes tenemos que convenir en que el problema fundamental de la herencia es la vida eterna. Porque ahí es lo que vamos. Es lo que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén, perdieron la eternidad. Entonces nosotros vamos a recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron y tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús. No hay herencia más grande que lo que podemos esperar obtener. Una vez que la pregunta está resuelta, la mayor parte de nuestra herencia eterna es segura. Pero hay más que una herencia en una promesa de vida eterna. La Biblia, herencia, es usada a menudo para describir bendiciones presentes y futuras en la vida espiritual de un creyente. En el Salmo capítulo 16, verso 5, por ejemplo, dice el Señor: solo tú eres mi herencia y mi copa de bendición. El Señor es nuestra herencia, es nuestra mejor herencia. Aleluya. Entonces, el Señor es el que protege todo lo que te pertenece. Por eso dice: tú sustentas mi suerte. Él protege todo lo que es tuyo. Aleluya. Esa parte es la que más me gusta a mí. Dios es el que protege nuestra herencia. Dios es el que protege todo lo que Él te ha dado. Él ahora lo protege porque es tu herencia. Entonces Él cuida de tu herencia. Gloria al Señor. Dice también la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra, como leímos recién en Mateo 5:5. En Hechos 26 leímos que el Señor nos ha puesto como herencia de un pueblo de Dios. Gloria al Señor. Como cristianos es verdad que Dios ha provisto para nosotros una rica herencia espiritual, tanto aquí como en el cielo. No olvides que la eternidad no comienza cuando tú mueres y te vas con Cristo, o cuando venga el Señor y te arrebata y te va. La eternidad comenzó cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Ahí comenzaste a vivir la vida eterna. Entonces, las promesas no son para cuando llegues al cielo, son también para aquí. Porque cuando recibiste a Cristo en tu corazón, tú comenzaste la eternidad. Y comienzas a recibir tu porción y tu herencia. Gloria al Señor. Entonces, tenemos también usos figurativos de la herencia, como la Escritura se mencionaba anteriormente. Podríamos llevarnos a creer que el interés principal de Dios en nuestra herencia es puramente espiritual. En la Escritura también parecen indicar que nuestra herencia es colectiva y no individual. O sea, Dios también quiere bendecir a su pueblo. Dios tiene un interés mucho más específico en cada uno de nosotros, también como individuos y también colectivamente como su iglesia. Cada uno de nosotros tiene una herencia que es única para ti. Esa herencia es para ti, no es para fulanito ni para... es para ti.
individualmente. Es lo que Dios está deseando llevar a cabo a través de cada vida, a través de cada uno de sus hijos, llevarnos para que podamos ver su gloria y para que podamos tener su herencia. Ahora, también la herencia incluye la herencia física, aquellas cosas materiales que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. ¿Hay una herencia física? Sí, amén, hermano. Posesiones materiales, dinero, tierra son importantes no solo para nuestra propia necesidad y placer, sino esenciales para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Dios tiene un propósito en tu vida, te va a dar la manera de que cumplas ese propósito. De eso se trata las herencias materialmente que Dios tiene para con nuestras vidas. Gloria al Señor. Dios tiene, y esta parte es bonita, me encanta. Dios tiene una persona asignada para que sea tu compañero en la vida. Y esa es parte de la herencia de Dios para ti. Ahora, tú puedes esperar a recibir esa herencia, ese cónyuge que Dios deseó para ti, o elegirlo tú al azar. A este me gusta, aquel no sé qué. Dios tiene a alguien que es perfecto para ti. Y eso es parte de la herencia que Dios tiene para tu alma. Muchas personas se apresuran. Y si Dios no me responde, Dios no me da un compañero, bueno, ya me cansé de esperar, me voy a poner a elegir a ver qué encuentro. Y eligen mal, porque el hombre no sabe elegir. Pero aquella persona que dice, no, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a dejar que Dios me guíe en esto. Yo quiero que Dios me dé el cónyuge que Dios tiene para mi vida. Esa persona va a triunfar. Sí, amén. Porque Dios sabe mejor lo que te conviene que tú. Entonces Dios tiene una herencia para un cónyuge que Él ha preparado para nuestra vida. Todo eso es parte de nuestra herencia personal que disfrutamos. Cuando tú dejas que Dios elija a tu cónyuge, tus hijos van a ser bendecidos. Tu vida va a ser bendecida, tu ministerio va a ser bendecido. Pero cuando tú te apresuras y no esperas en Dios, hay muchas cosas, hay muchos fracasos, muchas frustraciones que van a venir a tu vida porque no elegiste la herencia que Dios tenía para ti. Cuando nosotros elegimos conforme a la voluntad de Dios y somos obedientes a Dios, Dios hace prosperar nuestro camino continuamente. Gloria al Señor. Cuando nosotros despreciamos la bendición que Dios tenía para nuestra vida, esa bendición pasa a la siguiente generación. Así que, hermano, si Dios tiene una herencia para ti, lo importante es que sepas esperar en Dios. Y sepas que cuando elijas la herencia que Dios preparó para ti, eliges tu victoria. Vas a ser un vencedor, vas a ser una vencedora, vas a triunfar en todo lo que te propongas porque has elegido la herencia que Dios había destinado para ti. Cuando no lo haces, cuando te apresuras, cometes errores que te van a costar lágrimas, dolor, sufrimiento, porque eliges mal. Pero Dios te dice en este día, elige lo que yo he destinado para ti y serás un hombre y una mujer de victoria en todo lo que emprendas, porque todo lo que hagas te va a salir bien. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.